Buen día, mi grupo está conformado por Ariadne Roa, Nelly Bravo, Danielis Pérez, Pedro Rodríguez, Sila Bermúdez y mi persona Eric Rivero. Les voy a hablar acerca del tema 1, que es el aparato, anatomía del aparato digestivo. En primer lugar, debemos conocer lo que es el aparato digestivo. Decimos que es un conjunto de órganos y glándulas que tienen como misión fundamental la ingestión y digestión de los alimentos, así como la absorción de nutrientes y la excreción de desechos. El aparato digestivo está conformado por lo que sería la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y por unas glándulas anexas, que serían las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Okay. Empezamos con la cavidad bucal. Decimos que la cavidad bucal u oral es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar. Está tapizada por una membrana mucosa, que es la mucosa oral, con epitelio plano estratificado, no queratinizado, y limitada por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situado entre los dientes y los labios se llama vestíbulo bucal, como lo observamos en esta imagen. Y el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad bucal propiamente dicha. Decimos que el vestíbulo bucal comunica con el exterior a través del orificio de la boca. Okay. A su vez, en el paladar encontramos, en la cavidad bucal encontramos el paladar. Decimos que el paladar constituye el techo abovedado de la boca y separa la cavidad bucal de las cavidades nasales y de la nasofaringe. Consta de una parte anterior más grande, que es el paladar duro, formado por el maxilar y los huesos palatinos, y una parte posterior que es móvil, conocido como paladar blando, que es una estructura en forma de arco constituida por músculos, como lo son el elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el palato gloso, el palato faríngeo y el músculo de la úvula, que se insertan en el borde posterior del paladar duro. Decimos que el borde posterior del paladar blando es libre, y suspendido de su porción central se encuentra un proceso muscular conocido como úvula. Decimos que tanto el paladar duro como el paladar blando están revestidos por una mucosa, por una membrana mucosa. Okay. Ahora vamos con la vascularización e inervación del paladar. Decimos que está irrigado por ramas de la arteria facial y maxilar, que a su vez son ramas colaterales de la arteria carótida externa. Las venas del paladar son afluentes del plexo venoso perigoideo. Decimos que en la inervación tenemos la inervación sensitiva y la inervación motora. La inervación sensitiva del paladar procede de ramos del ganglio pterigo-palatino, que son nervios palatinos mayor, nasopalatino y palatinos menores. La inervación motora del paladar blando procede del plexo nervioso faríngeo, formado por ramas del vago y accesorio, excepto el músculo tensor del velo del paladar, que es inervado por el trigémino. Ahora vamos con los dientes. Decimos que los dientes son estructuras cónicas y duras, insertadas en los alvéolos dentarios de la mandíbula y los maxilares, que se usan en la masticación y ayudan en la articulación de las palabras. En el niño se disponen 20 dientes temporales, 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares, mientras que en el adulto este número se eleva a 32 permanentes, que son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 8 molares y 4 molares del juicio. Cada diente consta de 3 partes, que son la corona, que es la parte de diente recubierta de esmalte y que está expuesta en la cavidad oral; el cuello, que es la parte más estrecha entre la corona y la raíz, está rodeada por las encías; y por último la raíz, que es la parte del diente básicamente recubierta de cemento y que encaja en el alvéolo dentario. Decimos que la unión de la raíz con el alvéolo dentario está mediada por un tejido conjuntivo fibroso denso, conocido como ligamento periodontal. Ahora vamos con la inervación, irrigación y inervación de los dientes. Las arterias alveolares, en el caso de la irrigación, las arterias alveolares, ramas de la arteria maxilar, irrigan los dientes inferiores y superiores, acompañados de las venas homónimas. En el caso de la inervación, los dientes reciben inervación del trigémino, que es el quinto par craneal, a través de los nervios alveolares. Ahora vamos con la lengua. Decimos que la lengua es un órgano muscular móvil que interviene en la masticación, el gusto, la deglución, la articulación de palabras, que sea la fonación y la limpieza bucal. Consta de una raíz, un cuerpo, un vértice, una superficie dorsal o cara superior y una cara inferior. Decimos que en la superficie dorsal se dispone el surco terminal, que es un surco en forma de V, como podemos observar, cuyo vértice se dirige hacia atrás.
El surco terminal separa la raíz del cuerpo de la lengua. La raíz comprende el tercio posterior de la lengua y está ubicada en la orofaringe, mientras que el cuerpo conforma los 2 tercios anteriores de la lengua y ocupa la cavidad oral. La porción anterior y puntiaguda del cuerpo constituye lo que se conoce como el vértice de la lengua. Decimos que la mucosa de la superficie dorsal del cuerpo de la lengua está constituida, presenta numerosas papilas linguales que le dan un aspecto rugoso. Tenemos las papilas circunvaladas, que son grandes y aplanadas y se disponen inmediatamente anteriores al surco terminal. Las papilas foliáceas, que son pequeños pliegues laterales muy poco desarrollados. Las papilas filiformes, que son proyecciones cónicas, largas y numerosas, distribuidas en filas paralelas. Su abundancia disminuye en las proximidades del vértice. Y las papilas fungiformes, que tienen forma de seta, se disponen entre las papilas filiformes y son más abundantes en el vértice y en los lados de la lengua. Ahora vamos con la irrigación y inervación de la lengua. Decimos que las arterias de la lengua derivan de la arteria lingual, que se origina en la arteria carótida externa. Por otro lado, la vascularización venosa ocurre a través de las venas linguales dorsales y profundas, que drenan en la vena yugular interna. Ahora vamos con lo que sería la inervación. En general, la musculatura de la lengua está inervada por el nervio hipogloso. La inervación sensitiva de la mucosa del cuerpo de la lengua corresponde principalmente al nervio lingual y la de la raíz de la lengua al nervio glosofaringeo. Ahora vamos con las glándulas salivales. Decimos que las glándulas salivales se clasifican según su tamaño en 2 categorías. Tenemos glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. Todas ellas vierten su excreción, que es la saliva, en la cavidad oral. Las glándulas salivales menores están repartidas en lo que sería la mucosa de la cavidad oral. Comprenden las glándulas labiales, bucales, linguales, molares y las palatinas. Las glándulas salivales mayores se ubican a cada lado. Decimos que cada lado se dispone de 3 glándulas, que de atrás adelante son la parótida, la submandibular y la sublingual. Decimos que la parótida es la de mayor tamaño y esta está dispuesta inferior y anteriormente al oído, entre la piel y el músculo macetero. Secreta en el vestíbulo oral a través del conducto parotidio. Luego tenemos la glándula submandibular, que está situada en la parte posterior del suelo de la boca, por debajo de la lengua, y desemboca en la cavidad oral propiamente dicha, a través del conducto submandibular al lado del frenillo de la lengua. Y por último, las glándulas sublinguales, que son las de menor tamaño, se disponen en el suelo de la boca, superiormente a la glándula submandibular. Ahora les voy a hablar acerca del tubo digestivo. Decimos que el tubo digestivo es básicamente un conducto musculomembranoso de 10 a 12 metros de longitud. Discurre sucesivamente por la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, constando de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La faringe es un órgano impar y simétrico situado detrás de las cavidades bucal y nasal y que se extienden hasta lo que sería el esófago. Intervienen en las funciones respiratorias y digestivas. Posee una longitud promedio de 14 centímetros en el hombre y 3 centímetros en la mujer. La faringe se divide en 3 porciones, que serían la nasofaringe, que está situada detrás de la nariz y encima del paladar blando. Esta solo cumple una función respiratoria. Tenemos la orofaringe, que está dispuesta detrás de la boca. Se extiende desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. Entre los arcos palatinos se disponen 2 masas de tejido linfoide, conocidas como amígdalas palatinas. Y por último tenemos lo que sería la laringofaringe, que está localizada detrás de la laringe. Se extiende desde el borde superior de la epiglotis hasta el esófago. Ahora vamos con los músculos de la faringe. Decimos que la pared de la faringe posee una capa muscular totalmente compuesta por músculos voluntarios, dispuestos en una capa circular externa y una capa longitudinal interna. En la mayor parte del tubo digestivo, la capa muscular consta de músculo liso. La capa externa consta de 3 constrictores de la faringe, que son el superior, medio e inferior. Y la capa de músculos interna, principalmente longitudinal, está formado por el palatofaringio, el estilofaringio y el salpingofaringio. Ahora vamos con la inervación y la vascularización de la faringe. Decimos que en la irrigación de la faringe destaca la arteria amigdalina, que es rama de la arteria facial,
y la vena palatina externa que drena en el pleno venoso de la faringe. En el caso de la inervación, decimos que la motora proviene del plexo nervioso de la faringe, en el que intervienen los nervios accesorios, vago, glosofaringeo y trigémino. La inervación sensitiva procede en gran medida de lo que sería el glosofaringeo, aunque también intervienen los nervios trigéminos y vago. Ahora les voy a hablar acerca del esófago. Decimos que el esófago es básicamente un tubo muscular que se extiende a lo largo de unos 25 centímetros, comunicando a la faringe con el estómago. El esófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior, pasando posterior y a la derecha del arco de la aorta y posterior a lo que sería el pericardio y la aurícula de izquierda. Luego se desvía hacia la izquierda, penetra en el abdomen a través del diafragma a nivel de la vértebra T10. Finalmente desemboca en el estómago por un orificio denominado cardias. Ahora les voy a hablar acerca de los esfínteres esofágicos. Tenemos dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el inferior. El superior se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes en una zona de alta presión entre la faringe y el esófago, que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo de material gástrico a la faringe. Se caracteriza por tener longitud de unos 2 a 4 centímetros. Por otro lado tenemos el esfínter esofágico interior, que es básicamente una zona de alta presión que se comporta funcionalmente como un esfínter. Tiene dos funciones: relajarse durante la deglución e impedir el flujo del contenido gástrico al esófago en periodo post-deglutorio. Ahora vamos con lo que sería la vascularización e inervación del esófago. Las arterias para el esófago proceden de las arterias tiroideas inferiores en la porción cervical, que irrigan básicamente la porción cervical. De ramas pequeñas, la aorta torácica y las arterias bronquiales, que irrigan la porción torácica, y la arteria gástrica izquierda y la arteria frénica inferior izquierda, que irriga la porción abdominal. Las venas del esófago son afluentes de las venas tiroideas, de las venas tiroideas inferiores, ácigos, hemiácigos y las gástricas. En el caso de la inervación, decimos que el esófago está inervado por ramos de los nervios laringeos recurrentes y por fibras vasomotoras de los troncos simpáticos cervicales, que se llama la porción cervical, los troncos vagales, los troncos simpáticos torácicos, los nervios plánicos y el plexo nervioso esofágico, que básicamente van a inervar la porción abdominal. Luego tenemos lo que sería el estómago. El estómago es la parte dilatada del tubo digestivo, situada entre el esófago y el duodeno. Se dispone bajo el diafragma, ocupando casi todo el hipocondrio izquierdo y una parte del epigastrio. Decimos que la función del estómago es mezclar los alimentos con el jugo gástrico y servir de depósito. Su función principal es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida conocida como quimo, que pasa hacia el duodeno. Básicamente, ahora vamos a hablar de lo que serían las porciones y las curvaturas del estómago. Decimos que la forma del estómago es dinámica, cambia según su función y varía mucho de una persona a otra. El estómago tiene 4 porciones y 2 curvaturas. Las 4 porciones serían el cardias, el fundus gástrico, el cuerpo gástrico y la porción pilórica. Y las curvaturas serían la curvatura menor y la curvatura mayor. El cardias es la porción que rodea al orificio del cardias, la cual es una desembocadura del esófago en el estómago. El fundus gástrico es la porción superior dilatada del estómago. El cuerpo gástrico es la parte más ancha, se encuentra entre el fundus y el antro pilórico. Y la porción pilórica es una región en forma de embudo formada por el antro pilórico y el canal pilórico. Decimos que la curvatura menor, esta es la curvatura cóncava y hacia la derecha, ubicada hacia la derecha, y la curvatura mayor es la curvatura convexa y ubicada hacia la izquierda. El estómago se encuentra a continuación del esófago, como ya sabemos, con el que se comunica a través del cardias y se continúa con el duodeno por un orificio denominado píloro. Estas aberturas están controladas respectivamente por lo que sería el esfínter cardial y el esfínter pilórico. Cada una de ellas está constituida por un músculo esfinteriano formado por fibras circulares que cuando se contraen cierran el orificio. Ahora voy a hablarles de lo que sería la pared gástrica. Al igual que el resto del tracto gastrointestinal, la pared gástrica está formada por 4 capas, que serían la mucosa, submucosa, la capa muscular y la capa serosa. La capa gástrica presenta rugosidades y depresiones, denominadas respectivamente pliegues gástricos y criptas gástricas. En el fondo de estas criptas gástricas se encuentran lo que serían las glándulas gástricas, que contienen 4 tipos de células secretoras. Las células principales o sigmógenas secretan
el precursor del pexinógeno, que es la principal enzima gástrica, y la lipasa gástrica, que es una enzima de menor importancia. Las células parietales u oxínticas secretan ácido clorhídrico, las células mucosas secretan moco y las células G que están localizadas en el antro pilórico secretan la gastrina, que estimula la actividad gástrica. Decimos que las células principales, parietales y mucosas vierten su secreción directamente en la cavidad gástrica. Esta secreción recibe en conjunto el nombre de jugo gástrico. En cambio, la secreción de la célula G se vierte directamente en la sangre. Ahora, por último, tenemos la vascularización e inervación del estómago. El estómago está abundantemente vascularizado por las arterias gástricas, que son las arterias gástrica izquierda, gástrica derecha, la gastromental izquierda y las arterias gástricas cortas, procedentes del tronco celíaco. Las venas gástricas adoptan lo que sería la disposición de las arterias. Las venas gástricas derecha e izquierda desembocan en lo que sería la vena porta. La vena gastromental izquierda y las venas gástricas cortas drenan en la vena esplénica y la vena gastromental derecha desemboca en la vena mesentérica superior. Por último, la inervación del estómago es tanto parasimpática a través de los nervios vagos como simpática, procedente del plexo celíaco. Gracias. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ariane Roa. Vamos a dar continuación con el primer tema, donde vamos a desarrollar lo que es el intestino delgado, intestino grueso, hígado en sistema digestivo y páncreas exocrino. Iniciando con el intestino delgado, podemos decir que este es un tubo cilíndrico de aproximadamente 6 metros de longitud que se extiende desde el píloro hasta que se une en el intestino grueso por medio de la unión ileocecal a nivel del ciego. Este se divide en tres porciones, lo que es el duodeno, el yeyuno e ilion. Ahora, el intestino delgado se encuentra irrigado por lo que son la arteria gastroduodenal, arteria pancreatoduodenal superior e inferior, que va a irrigar lo que es el duodeno. Lo que va a proporcionar el drenaje venoso del duodeno va a ser la vena mesentérica superior. En cuanto al yeyunio e ilion, va a irrigar la arteria iliocólica, la arteria mesentérica superior, la arteria yeyunal e ilial, la arteria que son las asas anastómicas y las arterias rectas. En cuanto al drenaje venoso, se encontrarán las venas yeyunales e iliales, las asas anastomóticas y las venas rectas. Entrando en contexto del duodeno, podemos decir que este tiene una forma de set con una concavidad hacia arriba y hacia la izquierda que se extiende desde el píloro hasta la cara lateral izquierda de la segunda vértebra lumbar, con una longitud aproximada de 25 centímetros. Esta se considera la porción más posterior del intestino delgado, ya que las otras dos porciones, el yeyunio e ilion, están retroperitoneales secundarias. Este se encuentra dividido por 4 porciones. La primera porción, que va a ser la ampolla o bulbo duodenal, que no va a contener pliegues circulares. La segunda porción, que va a ser la descendente, donde podemos observar la papila duodenal menor, que va a ser inconstante, los pliegues circulares o válvulas de Kernkring, la válvula duodenal mayor o de Vater. Después viene la porción inferior horizontal, que es la tercera porción, y por último la porción ascendente, que es la cuarta porción, para encontrarnos con el ángulo o flexura duodeno-yeyunal, para iniciar con lo que es con el yeyuno. Hablando histológicamente, primero tenemos que saber que en el epitelio de la mucosa intestinal se encuentran al menos 5 tipos de células. Las células maduras del epitelio natural se encuentran en las glándulas intestinales de la superficie de las vellosidades. Entonces, estas células consisten en enterocitos, cuya función principal es la absorción, células calciformes, que son glándulas unicelulares secretoras de mucina, células de Paneth, cuya función principal es mantener la inmunidad innata de la mucosa mediante la secreción de sustancias antimicrobianas, las células enteroendocrinas, que producen varias hormonas endocrinas y paracrinas, y por último las células M, que son células con micropieles, que son células especializadas, como los enterocitos, en el epitelio que cubren los nódulos linfáticos en la lámina propia. En este corte histológico, a nivel del duodeno, podemos observar desde la luz lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular externa, la serosa. También podemos ver lo que son las vellosidades. En la parte muscular de la mucosa podemos ver las glándulas de Bürner. En este corte, con un aumento de la mucosa, podemos observar lo que son las células absorbivas, las células calciformes, la célula muscular de la mucosa, las glándulas de Bürner, la lámina propia y las células intestinales o glándulas intestinales, que también pueden ser conocidas como criptas de Liverpool.
Entrando con la segunda porción del intestino delgado, encontramos lo que es el yeyuno. Este va a estar formado por una serosa del peritoneo visceral, una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, la submucosa y la mucosa. Va a contener abundantes pliegues circulares o válvulas de Kernel y también nodulillos linfáticos solitarios. Este se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal y posee paredes más gruesas y rosadas, altamente vascularizadas. El yeyuno es el sitio principal de absorción de las sustancias nutritivas en el intestino delgado. En este corte histológico del yeyuno podemos observar los pliegues circulares, las vellosidades de diferentes tamaños, la submucosa, la mucosa, lo que son también la mucosa externa y los vasos gilíferos, que estos se encuentran en los capilares linfáticos que comienzan en las vellosidades que se encargarán de transportar ciertos lípidos y proteínas absorbidos desde las vellosidades hasta los vasos linfáticos. En el pliegue circular podemos observar lo que es la membrana externa, la serosa, las glándulas intestinales, lo que son los vasos gilíferos, la mucosa muscular, la muscular de la mucosa, y acercándonos a las vellosidades intestinales, principalmente por enterocitos, y podemos observar la banda oscura que corresponde al velo terminal de la célula. Por último, el ilion, que este es el sitio principal de reabsorción de agua y electrolitos del intestino delgado. Este va a estar formado por una serosa visceral, una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, submucosa, pliegues circulares en menor cantidad, nodillos linfáticos solitarios y nodulillos linfáticos agregados o placas de Pleyer. Podemos observar a nivel histológico que se encuentra la submucosa, la mucosa externa, los nódulos linfáticos, las vellosidades que ya son más pequeñas. Estos nódulos linfáticos van a ser acumulaciones que van a ser denominadas placas de Pleyer. En el pliegue circular se muestra un aumento de la parte del nódulo linfático aglomerado como la placa de Pleyer. Aquí se van a ver más los nódulos linfáticos y células relacionadas, que van a ser tan abundantes que ocultan casi por completo las células de la muscular de la mucosa. Las funciones del intestino delgado. Vamos a tener lo que son los movimientos, secreciones y absorción. En cuanto a los movimientos, en gran medida se existe lo que es contracciones y mezcla y movimientos propulsivos. Pero esto es como están separados de manera artificial, porque realmente se pueden suceder de manera simultánea. El movimiento principal o el primario, las contracciones de mezcla, que pueden desarrollar contracciones de segmentación, es cuando el quimo penetra en el intestino delgado, que genera la distensión de la pared intestinal e induce contracciones concéntricas localizadas, espaciadas, a intervalos a lo largo del intestino en menos de un minuto de duración. Esta dicha contracción va a generar segmentación en el intestino delgado, que pueden ser espaciadas regularmente, aisladas, espaciadas irregularmente, débiles y espaciadas regularmente. También tenemos los movimientos propulsivos, que estos van a indicar el peristaltismo del intestino delgado. Las ondas peristálticas empujan el quimo a lo largo de todo el intestino, lo cual estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0.5 a 2 centímetros sobre segundo, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal, lo cual significa que se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal. También existen factores hormonales como lo que son la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilinina y la serotonina, las cuales estimulan la motilidad intestinal. Por otra parte, tenemos lo que son la secretina y el glucagón, que van a inhibir la motilidad del intestino. En cuanto a las secreciones, podemos observar lo que es la secreción de moco por las glándulas de Burner en el duodeno. Esta glándula secreta una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, la estimulación vagal y las hormonas gastrointestinales, en especial la secretinina. La función del moco va a ser proteger la pared duodenal del jugo gástrico, que es muy ácido, que es procedente del estómago. La secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas del Lieberkühn. Estas se encargan de aportar un vehículo acuoso para la absorción de las sustancias. Las enzimas digestivas, estas van a ser contenidas en la secreción del intestino delgado. Pueden ser varias peptidasas que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos, 4 enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos, que pueden ser la sacarasa, la maltasa, isomaltasa y lactasa, y las pequeñas cantidades de lipasa intestinal. Por último, la regulación de la secreción de estímulos locales. En la absorción vamos a encontrar lo que es la absorción de agua por ósmosis. Esta absorción es isosmótica y el agua va a ser transportada por difusión.
la absorción de iones, puede encontrarse el sodio, que es transportado activamente a través de la membrana intestinal por el cotransportador de sodio-glucosa, los cotransportadores de aminoácido sódico y el intercambio de sodio-hidrógeno. También hay absorción de iones de cloro en el intestino delgado, iones de bicarbonato en el duodeno y el yeyuno, absorción activa de calcio, hierro, fosfato, magnesio y potasio. En la absorción de nutrientes, los hidratos de carbono van a ser absorbidos principalmente como monosacáridos y la absorción de proteínas como dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos. Continuando con el intestino grueso, se puede decir que el intestino grueso comprende desde el ciego, con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon a su vez se va a dividir en lo que es colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Este va a estar irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, también por la arteria cólica media, la arteria cólica derecha y la arteria rectal superior. Para su drenaje venoso van a ser lo que es la vena mesentérica inferior y vena mesentérica inferior. En la anatomía del colon, el colon pues, cuenta macroscópicamente con tenias del colon que van a ser representadas por tres bandas equidistantes, estrechas y gruesas, formadas por la capa longitudinal externa de la mucular externa. También tenemos lo que son las austras colónicas, que son saculaciones visibles, aquí se pueden observar, saculaciones visibles entre las tenias del colon en la superficie externa. Y por último, lo que son las apéndices omentales, las cuales son pequeñas proyecciones adiposas de la serosa que se observa en la capa externa del colon. Podemos observar el ciego, la apéndice veriforme, el orificio ilial, el colon ascendente, flexura cólica derecha hepática o ángulo hepático, colon transverso, flexura cólica izquierda o esplénica, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. A nivel histológico, en el colon se ven 4 capas que forman la pared del colon, lo que son la mucosa, la submucosa, la muscular externa, podemos ver la serosa, también podemos ver lo que es una tenia del colon, los vasos sanguíneos, y en la mucosa podemos observar que es una vista con mayor aumento, cómo contiene glándulas tubulares, las criptas de Lieberkühn, rectas, no ramificadas, también la lámina propia, las glándulas intestinales, la submucosa, la muscular de la mucosa, etc. Ahora, en las funciones principales del intestino grueso, tenemos que estas van a realizar la absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas. También el almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su fusión. La parte proximal del intestino grueso se encargará de la absorción de líquidos del quimo, mientras que la mitad distal esta va a actuar como lugar de almacenamiento de las heces. El intestino grueso va a contar con movimientos de igual manera como el intestino delgado, pero con menor intensidad. Tenemos movimiento de mezcla o astras, donde van a ocurrir grandes contracciones circulares. Estas contracciones van a estar combinadas con las bandas circulares y longitudinales que harán que la porción estimulada del intestino grueso sobresalga hacia afuera, formando protrusiones a modo de sacos llamados austras. En los movimientos propulsivos o movimientos de masa se van a necesitar aproximadamente de 8 a 15 horas para desplazar el quimo, desde la válvula ileocecal hasta el colon. En la secreción se va a encargar únicamente de secretar moco, que va a estar regulada por la estimulación táctil directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso, y también por los reflejos nerviosos locales. En la absorción, que va a ser directamente para la formación de heces, vamos a tener lo que es la absorción y secreción de electrolitos y agua. Casi toda la absorción del intestino está dada por la mitad proximal del colon, y se va a encargar de absorber los electrolitos y agua. La capacidad máxima de absorción será un máximo de 5 a 8 litros de líquido al día. Podemos observar aquí cómo va desde la válvula ileocecal, se va a encontrar el quimo líquido pasando a semilíquido, por el colon transverso ya va a ser una papilla, del colon descendente va a ser semilíquido hasta llegar al recto como un sólido. Una mala movilidad aumenta la absorción y la presencia de heces duras en el colon transverso, lo cual puede producir estreñimiento. También el exceso de motilidad reduce la absorción y produce lo que es diarrea o heces blandas. El hígado, hablando del hígado, este va a ser una glándula voluminosa destinada a realizar funciones únicas y vitales como la síntesis de proteína, elaboración de bilis, que va a ser necesaria para la digestión y absorción de las grasas. También va a tener una función desintoxicante, almacenan vitaminas, glucógeno, etc. Hígado va a tener un color rojo pardo lobulado con una consistencia dura y friable.
Este va a estar localizado en el hipocondio derecho, epigastro, y se prolonga hasta el hipocondio izquierdo. Este va a estar anatómicamente dividido por surcos profundos de dos grandes lobulillos, lo que son el lobulillo derecho del hígado, lobulillo izquierdo, y dos lobulillos pequeños que van a ser el lobulillo cuadrado y el lobulillo caudado. El hígado representa un doble suministro sanguíneo compuesto por lo que es la irrigación venosa portal a través de la vena porta hepática y una irrigación a través de la arteria hepática, izquierdo o derecho. Y en cuanto a lo que es el drenaje venoso, se va a contar con que al nivel del hígado se van a unir lo que es la vena explénica y la vena mesentérica superior, formando lo que es la vena porta para luego llegar a la vena cava. La vesícula biliar, esta es un saco distendible con forma de pera que en los seres humanos contiene un volumen alrededor de 50 milímetros de bilis. Esta está adherida a la superficie visceral del hígado. En este corte histológico podemos ver que está formado por una mucosa, una muscular externa y una adventicia. Este tiene un revestimiento de células epiteliales simples, cilíndricas y una labia propia del tejido conjuntivo laxo. Contiene abundantes invaginaciones y no contiene muscular de la mucosa ni submucosa. La secreción de bilis. Esta tiene como funciones, en primer lugar, va a desempeñar un papel importante en la digestión y absorción de las grasas, porque los ácidos biliares cumplen dos misiones: ayudar a emulsionar las grandes partículas de grasa en los alimentos y favorecer la absorción de productos finales de digestión. Por otro lado, también la bilis va a servir como excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre. Podemos observar que la bilis se almacena y concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. Los ácidos biliares de la sangre van a estimular la secreción paraquimatosa, igual que la secretina transportada por la sangre va a estimular la secreción ductal del hígado. La estimulación vagal va a generar leves contracciones en la vesícula biliar, pero lo que realmente va a permitir que la bilis salga hasta el duodeno va a ser la colecistocina sanguínea, que va a producir una contracción de la vesícula biliar y una relajación del esfínter de Oddi. La composición de la bilis va a ser por agua, que va a actuar como soluto en el que se transportan otros componentes, fosfolípidos como sustratos metabólicos para otras células del organismo, también sales biliares que van a actuar como agentes emulsionantes que van a colaborar con la digestión y la absorción de lípidos, pigmentos biliares que van a desintoxicar la bilirrubina y electrolitos que van a establecer y mantener la bilis como un líquido isotónico. Ahora, hablando del páncreas exocrino como último tema, vamos a hablar de que el páncreas es una glándula alargada en la que se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. Este va a estar ubicado, la cabeza va a estar ubicada en la C del duodeno. También está formado, va a contener un conducto pancreático o de Wilson que va a recorrer toda la longitud del páncreas y va a desembocar en el duodeno a la altura de la ampolla hepatopancreática o de Butler. Ahora, podemos decir que el páncreas es una glándula exocrina y endocrina. En cuanto al componente exocrino, este sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno que son indispensables para la digestión en el intestino, mientras que en el componente endocrino va a sintetizar hormonas como la insulina y el glucagón, que van a ser secretadas hacia la sangre. Pero esto no lo vamos a desarrollar en este momento, solamente lo voy a mencionar. Se puede decir que este se encuentra irrigado por la arteria pancreática dorsal, arteria pancreática mayor, arteria pancreática inferior, también la arteria de la cola del páncreas, y en cuanto a su drenaje venoso va a estar dado por lo que es la vena pancreática mayor y la mesentérica inferior. En esta imagen histológica del ácido pancreático y su sistema de conductores excretores podemos observar en la imagen A lo que son el conducto intercalar, las células centroacinosas y las células acinosas, mientras que en la célula B se observa el comienzo del conducto intercalar con la ubicación de las células centroacinosas y las células acinosas, las cuales van a constituir el revestimiento epitelial inicial del conducto intercalar para llegar al conducto colector intralobulillar. Las funciones. Los ácidos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas que van a dar la secreción pancreática que contienen múltiples enzimas destinadas a la digestión, que van a ser proteínas, hidratos de carbono y grasas. También posee grandes cantidades de iones de bicarbonato que desempeñan un papel importante en la neutralización del quimo ácido procedente del estómago. Este va a estar regulado por tres estímulos básicos, que son de la acetilcolina, que va a ser liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago y por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. La colecistocinina, que va a ser secretada por la mucosa del duodeno y de las primeras porciones del yeyuno, cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. Y por último, la secretina. Esta va a ser secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan los alimentos muy ácidos al intestino delgado. Por último, esto tiene fases. Está compuesto por tres fases, lo que es la fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal.
En la fase cefálica y gástrica, las señales nerviosas del origen encefálico producen la secreción gástrica que estimula la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Y en la fase intestinal, es una vez que el quimo sale del estómago y penetra el intestino delgado, va a generar una señal. Aquí podemos ver que el ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno y las grasas y los aminoácidos inducen la secreción de colecistocinina, por lo que la secretina y la colecistocinina pasan al torrente sanguíneo, lo cual también van a liberar o estimular a dar la estimulación vagal que va a liberar enzimas hacia los vacinos, y también la secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato, lo cual todo esto va a ser liberado hacia el duodeno. Gracias por su atención, esto ha sido todo. En la descripción del video voy a dejar el link del siguiente tema que corresponde a nuestro grupo también. Si tienen alguna duda y quieren investigar más, dejo las referencias donde saqué la información, que es el libro de Gayton, el Atlas de Ross y por último el Atlas de Netter.